Hola, buenos días. Mi nombre es Yasmín Román. A continuación veremos una presentación en la cual les hablaré de los supuestos de procedencia en el juicio de amparo indirecto. Conforme a la terminología legal y a la que se utiliza en la jurisprudencia, se da el nombre de amparo indirecto al que inicia ante el juez del distrito, pero que pueda llegar al conocimiento de quien en definitiva y por jerarquía institucional debe decir la última palabra, es decir, la Suprema Corte o el Tribunal Colegiado de Circuito, de manera mediata o indirecta a través del recurso de revisión que haga valer cualquiera de las partes en contra de la resolución dictada en primera instancia por el juez del distrito. El llamado amparo indirecto es el opuesto al denominado amparo directo, que originariamente se tramita en una sola instancia ante los tribunales colegiados de circuito, o sea, directamente y sin desarrollo de otra instancia anterior. Conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo directo procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo de primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. 1. Los tratados internacionales aprobados en términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones que en tales tratados reconozcan derechos humanos. 2. Las leyes federales. 3. Las constituciones de los estados y el estatuto de gobierno del Distrito Federal. 4. Las leyes de los estados y del Distrito Federal. 5. Los reglamentos federales. 6. Los reglamentos locales. Y 7. Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Los actos de autoridad, de creación y vigencia entre normas generales pueden combatirse en juicio de amparo con base a la infracción de exigencias que deben respetar como derivadas del proceso legislativo establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso aquellas derivadas del respeto a la garantía de la seguridad jurídica que comprende las denominadas subgarantías de igualdad, fundamentación, motivación, competencia y retroactividad y audiencia, cuya violación puede demostrarse no solo a través de la exposición de una contradicción directa con el texto fundamental, sino que mediante las incongruencias en el orden jurídico que revelen transgresión a esa garantía, como contradicción entre normas secundarias, lo que implica vulneración indirecta al texto constitucional. Sin embargo, en este último supuesto, el examen de las normas jurídicas relativas debe sustentarse no únicamente en afirmaciones tocantes a la incongruencia entre las leyes secundarias, sino también en la precisión de las garantías individuales violadas y en la demostración de que la norma aplicada es la que viola el orden constitucional y no exclusivamente el ordenamiento jurídico, utilizado como parámetro comparativo para derivar la incongruencia o carencia de facultades. Cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo solo procede en contra de la resolución definitiva. Debe interpretarse de manera amplia la expresión procedimiento en forma de juicio, comprendiendo entre ellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes entendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara una resolución definitiva, aunque solo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro del procedimiento, en todos ellos debe de aplicarse la misma regla.
Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. El juicio de amparo procede contra actos de autoridad dictados dentro de juicios que tengan sobre las personas o las cosas una determinada ejecución que sea de imposible reparación. Se entiende por estos aquellos efectos que afectan los derechos fundamentales del hombre consagrados en la Carta Magna, entre los cuales se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad, entre otros. La irreparabilidad que se atribuye a la afectación de estos bienes consiste en que aun cuando se obtenga una sentencia favorable por quien resulta lesionado, ya no podrá ser restituido en el uso y goce de sus derechos materialmente destruidos. Estos derechos se encuentran regulados por la ley sustantiva, como una especie de géneros contenidos en la ley fundamental, y debido a la imposibilidad de su restitución, es procedente el juicio de amparo indirecto contra el acto de autoridad que los vulnera. De esta manera, los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas por procedimiento a que son ajenos no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción 3, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. El juicio de amparo indirecto es procedente en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, así como contra sus omisiones y reservas. En consecuencia, para ser efectivo el propósito del constituyente permanente, consiste en procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley. Resulta procedente otorgar a los particulares el derecho de recurrir a la omisión de de emitir algún pronunciamiento como resultado de la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto hasta en tanto no se establezca el medio ordinario de impugnación. La figura procesal de la competencia debe estudiarse de oficio por ser una cuestión de orden público, al ser una exigencia primordial de todo acto de autoridad y un presupuesto procesal. Por ello, su falta de estudio o análisis equivocado constituye una violación de carácter procesal que afecta a las partes en grado predominante o superior, pues de resultar fundado algún recurso interpuesto en contra del fallo de una autoridad incompetente, trae como consecuencia, por una parte, la reposición del procedimiento y por otra, que se retarde la administración de justicia en contravención al artículo. Para concluir, podemos decir que resulta relevante conocer los presupuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto. El artículo 107 hace referencia a ellos y dicta de manera precisa los presupuestos de procedencia de acuerdo a la ley. Esto con la finalidad de evitar violaciones tanto a la ley como a las garantías individuales de los sujetos
involucrados en el juicio de amparo indirecto. Bueno, me despido de ustedes y eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.